Han pasado más de 59 años desde que El túnel del tiempo se estrenó por primera vez, y los actores que lo protagonizaron vivieron bodas, escándalos, decepciones y transformaciones que nadie habría imaginado. ¿Sabían que uno de los actores principales falleció apenas unas semanas antes de cumplir 89 años, y que el mundo no se enteró de inmediato? ¿Sabían que la actriz principal, que brilló en el papel de científica, hoy libra una batalla contra el Alzheimer, y que su hija, quien la cuidaba, murió antes que ella, en 2024? ¿Sabían que uno de los actores que interpretó a un villano en esta serie vivió una tragedia personal devastadora? Su hijo murió de sobredosis a los 35 años. Esta serie nos dio actores extraordinarios. Algunos ya no están, otros siguen vivos. Pero la vida de cada uno resultó mucho más apasionante y mucho más dolorosa que cualquier viaje en el tiempo. Quédense con nosotros. Número 1. Whit Bissell como el General Haywood Woody Kirk Whitner Notting Bissell. Un nombre que pocos recuerdan, pero su rostro, ese rostro serio, con las sienes plateadas y la mirada de quien carga el peso de los secretos de Estado, era conocido por cualquiera que hubiera visto la televisión norteamericana de los años 50 y 60. Nació el 25 de octubre de 1909 en Nueva York, en el seno de una familia de médicos. Su padre era un cirujano destacado y sus ancestros habían recibido reconocimientos por valentía militar desde los tiempos de la fundación del país. El ambiente era privilegiado, académico, exigente, pero Whit eligió el teatro. Estudió en la Universidad de Carolina del Norte, actuó en Broadway y sirvió en el ejército. Cuando el túnel del tiempo comenzó en 1966, Bissell tenía 56 años. A esa edad, muchos actores buscan el retiro, pero él no. El General Kirk se convirtió en una especie de síntesis de su carrera, la encarnación de todos los militares de alto rango, todos los profesores inflexibles y funcionarios implacables que había interpretado durante décadas. Antes de la serie ya había actuado en más de 200 producciones. Lo había hecho todo: villanos de ciencia ficción, médicos rebeldes, funcionarios de doble fondo. Su papel más recordado antes de la serie fue el del científico enloquecido, que convierte a Michael Landon en hombre lobo en el clásico de culto Yo fui un hombre lobo adolescente, 1957. Un papel escalofriante, imposible de olvidar. La vida personal de Whit Bissell no fue sencilla. Se casó 3 veces. Su segunda esposa, Dilys Mary Shan Jukes, murió en 1958, apenas 4 años después de la boda. Una pérdida de la que casi nunca habló en público. Su tercera esposa, Jennifer Rainey, con quien se casó en 1967 durante el rodaje de El túnel del tiempo, falleció en 1993. Los últimos años los vivió cargando esa pérdida, solo con su enfermedad. Al final de su vida, Whit Bissell sufría de Parkinson. La enfermedad avanzaba despacio, sin piedad. El 5 de marzo de 1996 falleció en el Motion Picture and Television Country House and Hospital en Woodland Hills, California, una institución de beneficencia que acoge a actores de edad avanzada. Tenía 86 años. 2 años antes, en 1994, la Academia de Ciencia Ficción, Fantasía y Terror le había entregado un premio a la trayectoria. El reconocimiento llegó tarde, pero llegó. Descansa en el Westwood Village Memorial Park de Los Ángeles. Su carrera se extendió por casi 6 décadas, de 1933 a 1991. Más de 300 papeles, ninguno protagónico, pero cada uno irrepetible. Ya no se hacen actores así. Número 2. Gary Merrill como el senador Leroy Clark, Gary Merrill. Imponente, con esa voz grave que sonaba como una sentencia. Así debe ser el senador que llega a una instalación secreta y dice: o hay resultados, o se acaba el financiamiento. Apareció en El túnel del tiempo desde el primer episodio, en el papel del hombre que puso en marcha toda esa maquinaria descabellada. Era un papel pequeño, pero decisivo, y nadie podría haberlo interpretado mejor. Gary Fred Merrill nació el 2 de agosto de 1915 en Hartford, Connecticut. Estudió en el Bowdoin College, sirvió durante la Segunda Guerra Mundial y comenzó su carrera actoral en producciones militares. Luego, Hollywood le abrió las puertas. Su hora de gloria llegó en 1950, cuando actuó en la legendaria película Eva al desnudo junto a Bette Davis. Durante el rodaje surgió un romance entre ellos. Ambos acababan de divorciarse. Se casaron en México.
Ella tenía 42 años, él 35. Hollywood quedó boquiabierto. Fue una de las parejas más sonadas de su época, pero las historias bonitas raramente terminan bien. 10 años de matrimonio se convirtieron en escándalos, problemas económicos y peleas destructivas. En 1960 se divorciaron. Más tarde, la biógrafa de Bette Davis y la propia hija de la actriz describieron ese matrimonio como emocionalmente devastador. Merrill no volvió a casarse, tuvo una relación breve con Rita Hayworth y después silencio. Se mudó al estado de Maine, lejos de Hollywood, y hasta se postuló a la legislatura estatal en 1968, aunque perdió. Su carrera televisiva se extendió hasta 1980. Aparecía en westerns y dramas médicos, pero nunca volvió a alcanzar las alturas que Eva, al desnudo, había prometido. Y entonces llegó el diagnóstico: cáncer de pulmón, un final lento e implacable. Gary Merrill falleció el 5 de marzo de 1990 en Falmouth, Maine. Tenía 74 años. Cruda ironía del destino, Bette Davis, su exesposa, había muerto 5 meses antes, en octubre de 1989. Él apenas la sobrevivió. Se fueron casi juntos, como si ni en la muerte hubieran podido separarse del todo. Número 3. John Zaremba como el Dr. Raymond Swain. Nunca estuvo en primer plano, no ganó premios Emmy. Su nombre no aparecía en letras grandes en los carteles, pero John Zaremba estuvo en el túnel del tiempo desde el primer episodio hasta el último, y su presencia era como los cimientos de un edificio, invisible, pero sosteniéndolo todo. El Dr. Raymond Swain era el especialista en electrónica que sabía más sobre el túnel que nadie, y precisamente por eso callaba más que los demás. Zaremba lo interpretaba con una sobriedad académica, detrás de la cual se adivinaba una angustia genuina. Sabía cómo funcionaba aquello, y sabía lo que podía salir mal. John Zaremba nació el 22 de octubre de 1908 en Chicago, en una familia de inmigrantes polacos. Lo curioso es que llegó a la actuación casi por casualidad, y tarde. Primero fue periodismo. Trabajó como reportero en el Grand Rapids Press y luego en el Chicago Tribune. En 1949, ya con 41 años, se mudó a Hollywood simplemente porque quería intentarlo. Un director lo notó en una audición y le dio un papel, y de ahí no paró. En más de 3 décadas, Zaremba actuó en más de 150 películas y series. Interpretaba a profesores, médicos, funcionarios gubernamentales, siempre con esa imagen de autoridad. Carpeta en mano y mirada seria. La ciencia ficción lo adoraba. La Tierra contra los platillos voladores, 1956. 20 millones de millas a la Tierra, 1957. 7 episodios de Alfred Hitchcock presenta. 4 temporadas en Ben Casey y, claro, El túnel del tiempo. En sus últimos años actuó en Dallas, con 13 episodios entre 1978 y 1986. Su última aparición en pantalla fue en noviembre de 1986, apenas semanas antes de su muerte. Siguió trabajando hasta el final. John Zaremba falleció el 15 de diciembre de 1986 en Newport Beach, California, de un ataque al corazón. Tenía 78 años, estuvo casado con Eleanor Dex Suter y dejó 3 hijos. Toda América lo reconocía, aunque no por su nombre, sino por su cara. Era el hombre del café de los anuncios de Hills Bros, campaña en la que participó durante más de 10 años. Esa es la ironía de la vida de un actor. A veces, lo que más gente recuerda no es una película, sino un comercial de televisión. Número 4. Wesley Lau como el sargento Jiggs. Pocos podían interpretar a un militar con esa disciplina tan natural en cada gesto. Wesley Lau no aparecía en todos los episodios de El túnel del tiempo, pero cuando lo hacía, su sargento Jiggs era exactamente lo que debía ser, un profesional silencioso que hace su trabajo sin palabras innecesarias. Wesley Albert Lau nació el 18 de junio de 1921 en Sheboygan, Wisconsin, en una familia de origen germano-americano. Desde pequeño soñaba con ser escritor y estudió dramaturgia en la Universidad de Wisconsin. Luego vino la Segunda Guerra Mundial y el servicio en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Tras la desmovilización, obtuvo una maestría en la prestigiosa Escuela de Drama de Yale y continuó su formación en el Actors Studio de Nueva York. Se convirtió en actor casi a pesar de sí mismo. Simplemente descubrió que encontraba trabajo más fácilmente como actor que como dramaturgo,
Y esa decisión lo cambió todo. Debutó en televisión en 1957 y su rostro pronto se hizo reconocible en toda América, sobre todo por el papel del teniente Andy Anderson en el legendario Perry Mason, donde apareció entre 1961 y 1965, convirtiéndose en un visitante casi habitual de la sala del tribunal. El túnel del tiempo, en 1966-1967, le dio el papel del sargento Jiggs, lacónico pero confiable. Era Wesley Lau en su elemento. También actuó en La Dimensión Desconocida, Misión, Imposible, Alfred Hitchcock presenta, Gunsmoke. En 1960, apareció en la legendaria película de John Wayne El Álamo. Su vida personal se mantuvo alejada del ojo público. Se casó 2 veces. Casi nunca mencionaba a sus hijos en entrevistas. La privacidad no era solo una preferencia para él, sino un principio. Wesley Lau murió el 30 de agosto de 1984 en Los Ángeles, de insuficiencia cardíaca. Tenía 63 años. Muy poco tiempo. Parecía que le quedaban muchos papeles por delante, pero el corazón decidió otra cosa. Está enterrado en el cementerio Forest Lawn de Hollywood Hills. Su camino, del dramaturgo soñador al maestro del papel secundario, es una de esas historias que Hollywood no se apresura a contar, pero que vale la pena recordar. Número 5. Kevin Hagen, en varios personajes. En El túnel del tiempo interpretó villanos, extraterrestres y comandantes militares, apareciendo bajo distintos nombres y siempre con esa convincente gravedad del hombre alto de voz profunda. Kevin Hagen era uno de esos actores poco frecuentes a quienes los creadores de series llamaban de vuelta una y otra vez, incluso cuando no sabían exactamente dónde colocarlo. Kevin Charles Hagen nació el 3 de abril de 1928 en Chicago, en una familia de bailarines profesionales de salón. El destino le jugó una mala pasada desde la infancia. Cuando tenía 5 años, su padre abandonó a la familia. Su madre, su abuela y sus tías lo criaron entre todas. Esa sensación de ser abandonado y, sin embargo, salir adelante lo acompañó para siempre. Estudió en Oregon State University y luego en la USC, donde se graduó en Relaciones Internacionales. Trabajó para el Departamento de Estado en Alemania Occidental y estudió 1 año de Derecho en la UCLA. Todo eso antes de decidir, a los 27 años, probar suerte en la actuación, sin juventud de su lado, sin formación específica, solo determinación. Lo descubrieron en una puesta en escena de O'Neill y lo invitaron a la televisión. Así comenzó una carrera que se extendió por varias décadas. El túnel del tiempo fue parte de ese largo recorrido televisivo, pero la fama verdadera le llegó después, con el papel del bondadoso Dr. Hiram Baker en La Casa de la Pradera, 1974-1983. 113 episodios. El favorito de millones de niños en todo el mundo. El hombre en quien confiaban incluso los personajes más tercos de Michael Landon. Se casó 4 veces. Su último matrimonio, con Janet Nasland, se celebró el 1 de julio de 1995. Estuvieron juntos hasta el final, porque el final llegó pronto. En 2004 le diagnosticaron cáncer de esófago, 1 año de lucha. Y el 9 de julio de 2005, en su casa de Grants Pass, Oregón, falleció. Tenía 77 años. El mundo no perdió solo a un actor, perdió a alguien que los niños consideraban la encarnación misma de la bondad y la confianza. Número 6. Bettina Marcus como Sarit y Sí. Su imagen parecía hecha para el cine, cabello oscuro, ojos almendrados, la gracia de una bailarina y ese exotismo difícil de definir que el Hollywood de los años 60 valoraba sin siempre entenderlo del todo. Bettina Marcus apareció en El túnel del tiempo en 2 ocasiones, en los episodios 24 y 26, interpretando a Sarit y a Sí, y en ambas ocasiones resultó magnética. Su nombre verdadero era Dolores Bettina Marcus. Nació el 1 de marzo de 1937 en el barrio de Bensonhurst, en Brooklyn, en una familia de origen siciliano-húngaro. Su padre se llamaba Frank Marcus y su madre, Rose. El nombre artístico Bettina lo tomó en homenaje a su abuela siciliana. A los 17 años comenzó a estudiar con el propio Lee Strasberg en el Actors Studio, la misma escuela de la que salieron Al Pacino, Marlon Brando y Dustin Hoffman. Bettina era una alumna talentosa, pero su imagen le marcó el camino. La contrataban para interpretar nativas americanas, princesas exóticas, extraterrestres misteriosas. En Perdidos, en el espacio se convirtió en la Dama Verde,
un personaje que muchos fanáticos de los 60 recuerdan hasta hoy. Su vida personal fue intensa y compleja. Con el reconocido actor de westerns Rory Calhoun, tuvo una hija, Athena Marcus Calhoun, quien en 1987 fue coronada la showgirl más bella del mundo en Las Vegas y recibió la llave de la ciudad. Más tarde, Bettina se casó con George Graham, con quien tuvo un hijo, Juliano Graham. En 1970, Bettina Marcus dejó Hollywood, se mudó a Las Vegas, trabajó como mesera en bares de cócteles y luego se convirtió en agente de bienes raíces bajo el apellido de su esposo, Bettina Graham. Vida privada y discreta, en lugar de reflectores. A comienzos de los 2000, aparecía de vez en cuando en convenciones de ciencia ficción, siempre recibida con cariño. Según los datos disponibles en 2026, tiene 89 años. Vive tranquila, lejos de las cámaras, y esa es su elección, que merece todo el respeto. Número 7. Sam Groom como Jerry, el técnico joven, alto, moreno. En el túnel del tiempo apareció como el técnico Jerry, un hombre frente a pantallas parpadeantes y enormes paneles de computadoras. Un papel pequeño, pero memorable. Sam Groom era uno de esos actores a quienes el productor Irwin Allen tenía en mente y a quienes seguía convocando para sus proyectos. Samuel Joseph Groom Jr. nació el 13 de junio de 1938 en Columbus, Ohio. Su juventud transcurrió en los escenarios teatrales de Nueva York, donde estudió en los HB Studios. Ahí encontró su vocación, el teatro, el contacto directo con el público, la profundidad psicológica de los personajes. A comienzos de los años 60, apareció en telenovelas diurnas, Another World, The Edge of Night, Our Private World, y pronto se hizo reconocible entre los seguidores de la televisión de la tarde. El túnel del tiempo en 1966 fue su primera experiencia en una gran serie de ciencia ficción, luego de nuevo con Irwin Allen. En 1976 actuó en la película de televisión Time Travelers y en Hanging by a Thread, 1979. Su primer matrimonio con Kathleen Sullivan, 1972-1974, le dio 3 hijos, Sam, Patrick y Christopher, pero la familia no resistió las exigencias de la vida itinerante de un actor. Tras el divorcio, se casó con la actriz Susan Rogers en 1980. Ese matrimonio también terminó en divorcio en 1982. En 1985 obtuvo el papel protagónico en la serie de ciencia ficción de CBS Otherworld, y aunque el programa fue cancelado tras 8 episodios, Groom interpretó en él a un padre de familia completo y creíble en un mundo desconocido. También apareció en Law and Order, Diagnosis Murder, La Mujer Biónica y Quincy, M.E. Según los datos disponibles en 2026, Sam Groom está vivo. Tiene 87 años, enseña actuación en los HB Studios de Nueva York, transmitiendo lo que él mismo recibió de sus maestros. Eso también es, a su manera, un viaje en el tiempo. Número 8. Michael Ansara como el coronel Judah y el curador. Cuando Michael Ansara entraba en escena, el aire parecía espesarse, alto, de ojos oscuros, con una voz que sonaba como una advertencia. En El túnel del tiempo interpretó 2 personajes completamente distintos en 2 episodios diferentes, y en ambas ocasiones fue impecable. Fue una más de sus numerosas colaboraciones con Irwin Allen, quien lo convocaba prácticamente para todas sus series. Mikhail George Ansara nació el 15 de abril de 1922 en una pequeña aldea de Siria, entonces bajo mandato francés. Cuando tenía 2 años, su familia emigró a los Estados Unidos, primero Massachusetts, luego California. Quería ser médico y se inscribió en el Los Angeles City College, pero se anotó en clases de actuación para superar su timidez, y eso lo cambió todo. Su gran oportunidad llegó con la serie de televisión Broken Arrow, 1956. Donde interpretó a Cochise, el jefe apache. El papel fue una revelación. Hollywood lo recordaría para siempre. Fue entonces cuando el estudio organizó un encuentro de trabajo con una joven actriz llamada Barbara Eden. 2 años después se casaron. Era una pareja brillante. En 1965 nació su hijo Matthew, pero en 1974 se divorciaron, y entonces llegó lo terrible. El 25 de junio de 2001, su hijo Matthew Ansara, actor y fisicoculturista, murió de una sobredosis de heroína a los 35 años. Su cuerpo fue encontrado en un automóvil en un estacionamiento junto a una autopista. Michael Ansara sobrevivió a su único hijo,
Hay un tipo de dolor que no pasa nunca. Se casó una tercera vez con Beverly Kushida y permaneció con ella hasta el final. En 1992 se convirtió en la voz del Señor Frío en Batman, la serie animada, un papel que los fanáticos consideran la mejor encarnación de ese villano. Interpretó al Klingon Kang en 3 series distintas de Star Trek. Siguió siendo reconocido y querido. Los últimos años le trajeron una enfermedad devastadora, el Alzheimer. Falleció el 31 de julio de 2013 en su casa de Calabasas, California. Tenía 91 años. Fue enterrado junto a su hijo Matthew en el cementerio Forest Lawn de Hollywood Hills, juntos, como debe ser. Número 9. John Crawford como Henderson y otros personajes. Podía interpretar a cualquiera, y precisamente eso lo hacía valioso. John Crawford apareció en El túnel del tiempo bajo varios semblantes. Henderson, John Poe, el Rey Juan, el Mayor. Cada vez era alguien distinto, cada vez convincente. John Crawford nació el 13 de septiembre de 1920 en Colfax, Washington, un pequeño pueblo agrícola en el noroeste del país, con el nombre de Cleve Allen Richardson. Creció en un ambiente humilde y trabajador. Estudió teatro en la Universidad del Estado de Washington, donde fue descubierto por un cazatalentos de Warner Bros. Su carrera comenzó en los años 40 y abarcó más de 6 décadas de trabajo en cine y televisión. A diferencia de sus compañeros de reparto más conocidos, Crawford prefería permanecer en segundo plano, acumulando papeles secundarios que en conjunto formaban una impresionante colección de personajes de carácter. Trabajó con Irwin Allen no solo en El túnel del tiempo, sino también en otros proyectos, demostrando una rara capacidad para adaptarse a cualquier ambiente, ya fuera la Grecia antigua, la Inglaterra medieval o el futuro. Además de los proyectos de ciencia ficción, Crawford actuó en numerosos westerns, policiales y telefilmes. Su rostro aparecía en Gunsmoke, Bonanza, Batman, El Gran Chaparro. Era de esos actores que toda América reconocía por la cara, pero no por el nombre, y precisamente por eso nunca dejaba de trabajar. Su vida personal fue intensa. Se casó 4 veces. Tras retirarse en 1989, se dedicó a visitar convenciones de cine, dar entrevistas y apoyar bibliotecas y parques públicos. John Crawford falleció el 21 de septiembre de 2010 en Newbury Park, California, de complicaciones tras un derrame cerebral. Tenía 90 años, dejó 4 hijas y 2 nietos, casi 90 años de vida, de los cuales 6 décadas las dedicó al arte de la transformación. Eso, en sí mismo, es un logro que vale la pena celebrar. Número 10. Malachi Throne como Hara Singh, Michaels y Nicolás Maquiavelo. Su nombre suena casi a conjuro. Malachi Throne era un actor al que Hollywood conocía como maestro de los villanos y los intrigantes. En El túnel del tiempo apareció 3 veces, en 3 papeles completamente distintos: el temible Hara Singh, el enigmático Michaels y, atención, el mismísimo Nicolás Maquiavelo. No cualquiera puede hacer eso. Malachi Throne nació el 1 de diciembre de 1928 en Nueva York. Se formó con los mejores maestros del teatro, actuó en Broadway y ya a comienzos de los años 60 era reconocido como uno de los actores de carácter más confiables de la televisión norteamericana. Su versatilidad era asombrosa. Apareció en Misión, Imposible, Star Trek, Batman, las series de aventuras y ciencia ficción más populares de su época. En Batman interpretó al villano Dos Caras Falsas y deliberadamente pidió que no apareciera su nombre en los créditos para mantener el misterio de su identidad durante los 2 episodios. Fue su mejor estrategia de marketing. En Star Trek interpretó al Comodoro Méndez en el episodio de 2 partes de Menagerie y al mismo tiempo prestó en secreto su voz al alienígena, el guardián del piloto original, The Cage. Más tarde regresó al universo de Star Trek en la nueva generación. En su vida personal, Throne fue un hombre discreto. Se casó 2 veces. Su primer matrimonio con Judith Marians, 1965-1992, le dio 2 hijos, Zachary y Josh, ambos dedicados a la actuación. Su segundo matrimonio fue con Marjorie Bernstein, desde 1992 hasta su muerte. Sus intereses iban más allá de los sets de filmación, escribía novelas históricas y era un apasionado del teatro.
A finales de los años 90, dio varias entrevistas en las que recordó con afecto su trabajo en El Túnel del Tiempo como una de las mejores experiencias de su carrera. Hablaba del productor Irwin Allen como alguien que sabía crear una atmósfera de aventura genuina. Malachi Throne falleció el 13 de marzo de 2013 de cáncer de pulmón en su casa de Brentwood, California. Tenía 84 años. Se fue en silencio, como la mayoría de sus mejores papeles, sin aspavientos. Pero su recuerdo vive en cada escena donde aparecen esos ojos penetrantes y esa sonrisa particular del hombre que sabe más de lo que dice. Número 11. Lee Meriwether como la doctora Anne McGregor. Señorita América, 1955. Catwoman en Batman en 1966. La doctora Anne McGregor en El Túnel del Tiempo. En el mismo año, dos personajes completamente distintos, dos producciones, una sola mujer. Lee Meriwether podía con todo, y lo hacía con elegancia. Lee Ann Meriwether nació el 27 de mayo de 1935 en Los Ángeles, California. Creció en San Francisco, donde su compañero de secundaria en la George Washington High School era el cantante Johnny Mathis. En el City College of San Francisco estudió junto a quien sería el actor Bill Bixby. Esas coincidencias solo pasan en Hollywood. En 1955, ganó el concurso de Miss América con un monólogo de John Millington Synge. Fue una sensación. De inmediato llegó la invitación a la televisión, el programa Today de NBC, donde fue la Chica Today durante 2 años. En 1966 apareció simultáneamente como Catwoman en el largometraje de Batman y como la Dra. McGregor en El Túnel del Tiempo, los 30 episodios completos. Su personaje reaccionaba día a día ante unas pantallas que, según contó ella misma en entrevistas, no mostraban nada, solo vacío. Interpretaba tensión y angustia sin ver aquello que teme. Eso se llama oficio. Su vida siguió avanzando. El matrimonio con el actor Frank Alleter, 1958-1974. 2 hijas, Kyle y Leslie, ambas convertidas en actrices. Un segundo matrimonio con el actor Marshall Borden en 1986. El papel de Lily Munster en el relanzamiento de La Familia Monster, 1988-1991. 8 años en Barnaby Jones. Nominaciones al Emmy y al Globo de Oro, pero luego vino el silencio del que no se suele hablar en voz alta. A finales de la década de 2010 le diagnosticaron Alzheimer. La noticia se hizo pública recién en febrero de 2024. Su hija Kyle Oldham, quien la cuidaba, también padecía la misma enfermedad y falleció el 31 de julio de 2024. La madre sobrevivió a la hija. Piensen en eso. Una madre con Alzheimer sobrevivió a la hija que la cuidaba. Según los datos disponibles en 2026, Lee Meriwether está viva. Tiene 90 años. Ya no aparece en público. La enfermedad sigue su curso. Número 12. Robert Colbert como el Dr. Doug Phillips alto, de hombros anchos, con esa expresión que dice, tengo todo bajo control, aunque no lo tenga. Robert Colbert era la encarnación perfecta del científico aventurero, el hombre que se lanza a lo desconocido no por imprudencia, sino por deber. Su Dr. Doug Phillips era siempre un poco más tranquilo, un poco más reflexivo que su compañero, y precisamente eso hacía que la pareja resultara tan convincente. Robert Louis Colbert nació el 26 de julio de 1931 en Long Beach, California, el menor de 3 hermanos. Fue un estudiante brillante, practicó atletismo y se graduó con honores en la Polytechnic High School. Luego vino el ejército, sirvió en Okinawa, trabajó como mecanógrafo en la policía militar y por las noches conducía un programa en la radio del ejército. Un día, una mujer del Servicio de Actividades Especiales escuchó su voz y lo invitó a actuar en una obra llamada The Case of the Navy Court Martial. Ahí empezó todo. De vuelta en los Estados Unidos, se formó en el Portland Repertory Theater y actuó en varias producciones secundarias. Luego vino Maverick, donde interpretó en 2 ocasiones a Brent Maverick, el tercer hermano de la famosa familia. Y finalmente, El Túnel del Tiempo, el papel que se convirtió en la tarjeta de presentación de su carrera. A los 35 años era uno de los rostros principales de la ciencia ficción televisiva norteamericana. Después de la serie, siguió actuando con intensidad. The Hunter, El Auto Fantástico, Santa Bárbara, The Young and the Restless. Su última aparición regular en pantalla data de 1995.
En su vida personal, Colbert se casó 2 veces y tiene 4 hijos. Su primer matrimonio con Dottie Harmony terminó en divorcio en 1976. Tras alejarse de las pantallas, se sumergió en una vida tranquila y privada, torneos de golf, convenciones de ciencia ficción, encuentros con fanáticos. Según los datos disponibles a noviembre de 2025, Robert Colbert está vivo. Tiene 94 años, vive en los Estados Unidos y es, seguramente, el miembro más longevo del elenco principal de El Túnel del Tiempo. El hombre que viajó por el tiempo en la pantalla se ha convertido él mismo en historia viva. Número 13. James Darren como el Dr. Tony Newman. Era un ídolo generacional antes de ponerse el guardapolvo de científico. James Darren era ese tipo, moreno, atractivo, con una sonrisa que desarmaba, raíces italianas y una voz para cantar, el que hacía latir más rápido el corazón de millones de chicas. La película Gidget de 1959 lo convirtió en el ídolo adolescente del momento, pero él soñaba con otra cosa. James William Ercolani, ese era su nombre verdadero. Nació el 8 de junio de 1936 en el sur de Filadelfia, en una familia de trabajadores italoamericanos. Su abuela era su persona favorita y su principal fuente de inspiración. A los 14 años ya cantaba en clubes nocturnos. A los 16 dejó la escuela. En Nueva York tomó clases con Stella Adler. El nombre artístico Darren surgió casi por accidente. Su representante le propuso tomarlo del automóvil deportivo Kaiser Darrin. Columbia Pictures firmó con él un contrato de 7 años. Sus discos se vendían por millones. Goodbye Cruel World, 1961, llegó al tercer lugar en las listas norteamericanas. Luego vino El Túnel del Tiempo. A los 30 años por fin obtuvo el papel del que hablaba, adulto, serio, importante. No el adolescente con guitarra, sino el científico que se lanza a las fauces de la historia. Su personaje, Tony Newman, era impulsivo, apasionado, siempre el primero en lanzarse hacia adelante, el héroe clásico, y Darren lo interpretaba con tanta sinceridad que el público lo seguía a cualquier época. Su primer matrimonio, con Gloria Terlitsky, 1955-1959, terminó pronto. El segundo, con la danesa Evy Nordlund, 1960, duró toda la vida. Estuvieron juntos hasta el final, criaron 2 hijos, Christian y Anthony. También tenía un hijo del primer matrimonio, el reconocido periodista de televisión James Moore. Después de El Túnel del Tiempo, no desapareció. Actuó en T.J. Hooker junto a William Shatner. Apareció en Star Trek Deep Space Nine como el cantante holográfico Vic Fontaine, un personaje que también llegó a querer mucho, y además incursionó en la dirección de telefilmes con buenos resultados. Sobre su salud casi no se habló en público, mantuvo la dignidad y la discreción hasta el final. James Darren falleció el 2 de septiembre de 2024, a los 88 años. Su partida fue una pérdida real para todos los que recuerdan esas pantallas en blanco y negro, con el túnel del tiempo parpadeando, y a aquel italiano sonriente de Filadelfia que un día entró en él y no regresó. El túnel del tiempo no es solo una serie, es una cápsula del tiempo. Cada una de estas personas llevaba dentro una vida entera, con sus pérdidas, sus enfermedades, sus victorias y sus secretos que la cámara nunca mostró. Algunos se fueron por el Parkinson, otros por el cáncer. Algunos sobrevivieron a un hijo, algunos hoy enfrentan el Alzheimer, algunos viven una vida tranquila al margen del encuadre, y con eso es suficiente. Si aprendieron algo nuevo en este video, cuéntenoslo en los comentarios. ¿Qué actor les impactó más? ¿La historia de quién los conmovió más profundamente? Para nosotros es importante saberlo, y si todavía no están suscritos al canal, háganlo ahora. Contamos historias que se quedan con ustedes, no porque sean bonitas, sino porque son reales. Hasta el próximo video.